Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos, espero estén bien. En este video les quiero hablar de un rey legendario de Noruega, Suecia y Dinamarca. Me refiero a Ragnar Lothbrok, que para muchos y muchas lo pueden haber conocido por la serie Vikingos. No sabemos si realmente existió, ya que todo está basado en sagas y leyendas que aparecen luego de su muerte, que además a veces se contradicen o cambian los nombres y cantidad de personajes. Se cree que nació en el siglo IX después de Cristo en Noruega o Suecia y perteneció a la casa de Munzo o Inglid, siendo hijo de Sigurd Ring, rey de Suecia y Dinamarca, y su consorte Alfrid. El apodo de Lothbrok, que significa calzones peludos, se debe a que se le atribuye que mató a una serpiente y tenía una protección inusual. Ragnar era un pagano devoto y se le atribuye 3 matrimonios. Uno con la Gerta, que luego la repudia y que tuvo hijos con ella, pero no se sabe sus nombres. Luego con Tora, que gana gracias a que mató a la serpiente, y el otro matrimonio con Aslaug. Se discute quiénes son las madres de Björn, conocido como Costilla de Hierro, Sigurd, Serpiente de Ojo, Gudrod, Hvitserk, Rodwal y Ivar el Deshuesado, si es Tora o Aslaug. Aparte, Ragnar tuvo otros hijos con otras mujeres, como Erik, Agnar, Olof, Ingvar, Uve y Halfdan. En una saga islandesa se cuenta que Aslaug se hizo pasar con el nombre de Kraka y que era hija de un granjero. Ragnar la pone a prueba, no debe estar vestida ni desnuda, ni comida ni en ayunas, y ni sola ni seguida de un ser humano. Al rato la ve con redes de pesca y su cabello largo tapando su cuerpo, comiendo una cebolla y acompañada por un perro. Ahí Ragnar se da cuenta de la inteligencia de esta mujer y se casa. Pero para Ragnar este casamiento no era un casamiento real, así que busca otra mujer y para ese momento Kraka le confiesa que es Aslaug, hija de un rey llamado Sigurd. Ragnar es conocido por sus incursiones en la Europa cristiana, donde casi siempre atacaba en los días donde sabía que había fiestas sagradas, ya que las personas estarían en los templos. También aceptaba tributos, más conocidos como Daneheld, para dejar en paz a esos pueblos y retirarse. Una de las incursiones fue en la zona del Báltico, exactamente en Letonia y Lituania, donde atacó a los semigalianos, curonios y zambianos. Otra incursión importante fue en Francia a mitad del siglo IX, atacando la parte occidental del Imperio Franco. Asedió París y el rey franco Carlos II el Calvo, nieto de Carlomagno, tuvo que pagarle tributo para que dejara la ciudad. Igualmente, Ragnar atacaría otras ciudades, pero con el tiempo los francos lograrían expulsarlo. Luego de Francia iría a las Islas Británicas y en el 865 desembarcó en Northumbria, donde Ragnar fue derrotado por el rey de este lugar llamado Ela. Ragnar fue capturado y terminó siendo ejecutado lanzándolo a un pozo lleno de serpientes venenosas. Tiempo después, los hijos de Ragnar, Björn, Ivar, Halfdan y Uv, matarían a este rey. Ragnar es recordado por sus incursiones, su muerte y por ser padre de Ivar, Halfdan y Uv, que seguirían con las incursiones en las Islas Británicas. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado, no se olviden de dar like,
suscribirse, compartir el video y si quieren alguna biografía solo me dejan un comentario. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.